De nuevo, Henry Martínez Beltrán, módulo de impuestos territoriales. En esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio práctico del impuesto de industria y comercio. Hay que destacar que las actividades que se realizan en un municipio desde el punto de vista territorial para efectos del impuesto deben de estar muy bien organizadas en la contabilidad, clasificadas e identificadas de tal manera que el municipio que quiera hacer la fiscalización como tal no tenga ningún inconveniente y no exista duda con base a la contabilidad de que realmente los ingresos corresponden y fueron declarados de acuerdo a su planificación, que puede ser desde el punto de vista de centros de costo, unidades de negocio o centros de distribución o unidades de operación. Para este ejemplo tenemos pues una elaboración propia con base en una presentación del centro logístico para distribuir las ventas por medio electrónico y ya, bodega y centro de atención al cliente en Medellín, bodega y centro de atención y asesoría a los clientes en Bogotá, planta de producción en Jumbo, donde está la sede Fabril, domicilio social en Santiago de Cali, distrito especial, sede administrativa y comercial, es decir, donde aquí se hace prácticamente muchas cosas del punto de vista del impuesto. Tenemos entonces organizados los ingresos operacionales y no operacionales de la siguiente forma. Venta de productos elaborados por ellos, es decir, en el municipio de Yumbo. Esto significa que estos ingresos deberán ser declarados en dicho municipio por de Paulín. Las ventas de productos elaborados por terceros, Quila, Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, todos esos ingresos que suman 15.000 millones serán reconocidos en la venta como Cali. La venta en Barranquilla por medio electrónico de productos importados, 3.000 millones, se toma que eso fue de forma electrónica en Barranquilla y se despachó desde Cali para distribuir en esa ciudad, por ende las ventas de ese municipio. Servicio de asesoría en Bogotá, Distrito Capital, 500 millones, con ventas de Bogotá. Dividendos por inversión en comercializador de alimentos con domicilio en Cali, Distrito Especial, 100 millones de pesos, ventas que corresponden a Cali. Y finalmente, esta cuenta operacional, transporte de mercancías despachadas desde Barranquilla, 50 millones de pesos, que corresponden a este municipio. Dentro del ingreso no operacional, entonces tenemos indemnización por daño emergente. Cabe notar que estos 500 millones de pesos son actividades no sujetas, pero recordemos que hay un año de por medio del momento de recibir esta indemnización para reponer dicho activo. Esto mismo también opera en el caso de los activos fijos. El que es gravable es el ingreso que es por lucro cesante. Ese sí es un ingreso gravable, renta como impuesto de industria y comercio. Recuperación de gastos y deducciones. Es decir, en este momento fueron un ingreso, no tiene nada que ver con el impuesto de industria y comercio y que en su momento pues, se llevó como gastos deducibles, pero en la declaración de renta. Rendimientos financieros. Con la ley 1819 del 2016, estos ingresos ya quedaron incluidos dentro de la declaración del impuesto de renta, porque anteriormente era una discusión con los municipios en el sentido de que si su objeto social dentro del certificado de Cámara de Comercio recibía rendimientos, pues había una discusión sana en el sentido si se debían o no se debían incluir. Por eso cuando usted decía que era inversionista, pues lógicamente que esta era una discusión ganada por el mismo municipio. Con la ley 1819 interviene y este tema ya queda clarificado, donde a partir de esa fecha los rendimientos financieros son objeto de incluirlas dentro de las actividades grabadas. En este caso, son ingresos que corresponden a la sede principal en la cual estamos en la ciudad de Cali. Se lleva toda la logística y demás. Tenemos intereses por préstamos socios y empleados.
indemnizaciones, incapacidades y utilidad en venta de inversiones en banco registrada como activo fijo. Recordemos que los activos fijos, el artículo 420 del Estatuto Tributario, parágrafo menciona que esta 20 no está grabada con el impuesto sobre las ventas, tampoco está grabada con el impuesto de industria y comercio. Es importante resaltar esta parte. 38.650 millones de pesos más 970 millones me da 39.620, donde el objeto social, la sociedad Hermot SADS, tiene por objeto social principal producir y comercializar alimentos por todo el país y como actividad secundaria la de hacer inversión en sociedades que complemente sus actividades como negociar títulos, valores y prestar el servicio de asesoría en la producción y distribución de productos alimenticios y el de transporte de carga. De manera complementaria y para desarrollar su acto social, suscribir y ejecutar todos los actos y contratos civiles, comerciales, administrativos, laborales, cambiarios o de cualquier disciplina del derecho que sean necesarios para el normal desarrollo de la sociedad o del derecho social. Con carácter civil podrá realizar actividades como las de administrar su propio patrimonio, para lo cual podrá tener ahorros en depósito, invertir en sociedades que no están dentro del giro ordinario de los negocios, arrendar directamente sus. Vemos, aquí entonces se destaca el por qué estos rendimientos financieros quedan grabados con el impuesto. Actividades grabadas con ICA, tenemos entonces industriales en Jumbo, comercial en Santiago de Cali, comercial en Barranquilla, servicios de administración en Bogotá y servicios de transporte en Barranquilla. Y sobre los ingresos de la actividad comercial, es decir, estos 15.000 millones de pesos, se efectuó en la ciudad de Cali 24.750.000 pesos, que equivale al 50%, un supuesto de que sean agentes retenedores en las ventas comerciales de Cali, que los retenedores sean ese porcentaje, pero una actividad del punto 33, entendiendo que es la sede fabril en Jumbo, pero que toda la distribución y demás se realiza en la ciudad de Cali. De la venta termina como tal, radicada en ese municipio, y de ahí la retención de la fuente y la declaración que vamos a realizar en el municipio. Veamos entonces cómo queda. Primero que todo, importante lo que decíamos video y lo repetimos. Ahora, la contabilidad es supremamente clave porque yo puedo clasificar a través de negocios, centros de gestión, centros de costo y clasificar esos ingresos operativos, no operativos, respecto del impuesto de industria y comercio son ordinarios, extraordinarios, por los municipios correspondientes, que son los que vemos en este momento, como Cali, Bogotá, Jumbo y Barranquilla. El total de ingresos ordinarios extraordinarios en todo el país son 39.620 millones de pesos. ¿Sí? Este, y de allí, los ingresos fuera del municipio y distrito en Cali serían 23.550 millones de pesos. Para el caso de Bogotá, estos 500 millones de pesos, pues son los 500 que hemos desarrollado aquí en la asesoría. En el caso de Jumbo, son 20.000. Estamos viendo las ventas por ello elaborados directamente del municipio de Jumbo. Y los 3.050 en la ciudad de Barranquilla corresponden a los de forma electrónica y los de transporte de carga. Quiere decir que el resto de los ingresos van a ser declarados en el municipio de Cali, entendiendo un total de ingresos ordinarios extraordinarios de 16.070 millones de pesos, y hay derecho a restar otras deducciones de actividades no sujetas y la venta de activos fijos que corresponde a 300 millones de pesos. Esos 300 millones de pesos son estos, actividades no sujetas, y los 580 son la indemnización de daño emergente que ya señalamos, la recuperación de gastos y deducciones, se registra en este momento como un ingreso, pero que el año anterior fue un gasto, y la indemnización por incapacidades de 50 millones de pesos. Esa es la parte que se va a restar aquí, dejando entonces un ingreso neto grabable de 15.190, en el caso de Bogotá 500, en Jumbo 20.000 y en Barranquilla 3.050 pesos. De esta forma entonces, de 39.620 millones de pesos, miren la gran importancia que revierte la clasificación por actividades
y los ingresos declarados donde corresponda en el municipio que así lo establezca en su declaración y con base en su de contabilidad. Luego, esa base gravable de 15.190 millones de pesos, aquí he colocado el daño emergente, que son estos 500, ¿cierto? Ahí de repente los 15.190, y lo he colocado intencionalmente para decirle a ustedes, si ese dinero no se invierte nuevamente para recuperar, en este caso el activo, pues lógicamente que estamos hablando de cancelar dicho impuesto. Lo había colocado allí, en ese momento habría que liquidar la tarifa correspondiente. Dicho lo anterior, en todos estos 15.190 millones de pesos tenemos comercialización de alimentos, son 0.33, diciendo que la actividad termina entonces en el municipio de Cali, la sede de Jumbo, daría 49.500.000. Dividendos, estamos hablando de una tarifa del 0.77, sobre los 100 millones de pesos daría 730.000 pesos, y los rendimientos financieros que corresponden sobre la misma actividad principal, pues le aplica la tarifa del 0.33. Estamos hablando de 297.000, por ende daría entonces un total de impuesto de 50.567 clasificados como las tarifas que, por ende, y de acuerdo a la normatividad se deben de aplicar, avisos y tableros del orden de un 15%, la base es el impuesto de industria y comercio, daría 7.585.000 para un total de 58.152, anotando que el impuesto a avisos y tableros demarca una gran importancia en el sentido de tener ese aviso con el cual usted se da a conocer al público. Veamos cómo queda entonces en el formulario. Importante anotar que ya los municipios están muy sistematizados. En ese sentido, hay un gran avance y una gran importancia con respecto al RI para que usted se encuentre debidamente registrado y poder presentar su declaración y que todo concuerde su inscripción con la de dicho impuesto, que en este caso Hermod SAS, con este NIE en el formulario único nacional, va a incluir los ingresos de acuerdo a como lo tenemos en este anexo. Importante señalar, se debe hacer un anexo para que determine y liquide cómo fue el impuesto. Esto es bien importante decirlo porque no podemos hacer una declaración y no tener la información con la cual el ente fiscalizador pretende determinar si hay una inexactitud o un error a la hora de presentar el impuesto. Entonces, usted toma su contabilidad, que es lo que estamos mostrando aquí, hace un anexo de donde determinó y liquidó el impuesto. Bien importante no dejarlo hacer y colóquele su nombre. Colóquele si lo hizo el revisor fiscal, quién lo hizo, y hágale el visto bueno de la gerencia, particípele al del impuesto, discútalo con él y luego sí, llévelo al formulario, liquidando lo que realmente se corresponde e indicando la fecha en la cual se debe efectuar el pago. El impuesto de renta y los demás municipios, impuestos nacionales, perdón, es importante señalar, algo importante es la parte, no tanto la parte formal, sino la parte sustancial de pago. En este caso, entonces, se clasifican de acuerdo a la TIA los 50.567, se dice los ingresos ordinarios, que fueron el total de los 39.620 millones de pesos, como ya se indicó aquí, de los cuales tenemos 23.550 que son fuera del municipio, dejando entonces un ingreso neto de 16.000, actividades no sujetas 80 y lo correspondiente a 300 millones de pesos de la venta de los activos fijos para un total ingreso grabable de 15.690. Como ya se anotó, este fue el impuesto, este es el de avisos y tableros y este es el valor correspondiente de la retención en la fuente, que como ya mencionamos al principio, equivale a que estos 15.000 millones de pesos se le practicó la retención del punto 33, de la cual tengo derecho a restarme en la declaración, anotando la gran importancia que revierte el hecho que deba de estar debidamente certificado y al periodo que le corresponde. Si yo estoy presentando el año 2024, las retenciones que me practican deben de ser de ese mismo año y debidamente certificadas. Ahora sí, el impuesto entonces me daría los 50 menos los 7, perdón, los 50 más los 7 menos los 24 me haría 33 millones de pesos.
que es el valor a pagar en los plazos establecidos en el municipio que se deben de revisar en el momento de hacer y efectuar el pago. Debe firmar la declaración por quien corresponda esta obligación y también firmarla por contador o revisor fiscal. A ustedes muchas gracias por su tiempo. Nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Entonces, que tengan un feliz y maravilloso día.